la grabación aquí, pues bueno, 1 o 2 segundos. Vamos entonces voy a compartirles entonces toda la pantalla, pues en este punto, para que entonces ya en ese sentido pues vayamos terminando ya lo que es el tema de los gráficos, ¿no? Pues ya digamos que dentro de lo que nosotros habíamos visto pues anteriormente, y permítame que aquí ya pueda, digamos así, unirme como tal. Eh, la idea entonces pues en este sentido, bueno, aquí el tema que no tenía acá, lo del tema del retorno, que pues con eso digamos que puedo, digamos así, unir, saber, digamos, que ustedes están ya viendo lo que estoy viendo. Por eso digamos que acá siempre me uno en este sentido. Listo, ahí ya estoy viendo, digamos, lo que ustedes están exactamente pues viendo. Vamos entonces, pues veíamos lo que eran las gráficas lineales, nos habíamos quedado pues acá en lo que era la parte de tendencia y lo que era pues la parte gráfica, la parte pues de área, ¿no? Nosotros habíamos visto que pues estos gráficos de área, pues acá puntualmente, en la sesión anterior, ya con digamos que lo que se hacía era utilizar todo el marco con este tipo de gráfico como el que nosotros vemos aquí a continuación, con el que estoy poniéndoles aquí al frente. Con este tipo de gráfico entonces nosotros estamos trabajando con toda el área como tal. Entonces aquí ya una de las cosas que nosotros veíamos pues al hacer pues ya los orígenes de todos estos datos, entonces estamos ya trabajando con grandes totales. Entonces con esto digamos como en esto, que es lo que digamos que nosotros estábamos hablando sobre la gestión de residuos en el día de ayer, que digamos representa todos los residuos que se han generado por parte digamos, de una organización, todo este cuadro, este rectángulo, y que pues indicando pues que lo que era la parte de lo del total, digamos, de residuos generados iba a ser el rojo. El amarillo pues iba a ser todos aquellos que estaban pues en proceso ya digamos que se encontraban en el dispositor primario, es decir, que están almacenados en la organización en una parte mientras venía pues el dispositor, o pues digamos que se terminaban de recolectar, digamos, las cantidades necesarias. Y pues este verde, pues que significa ahora ya todos que ya se habían hecho ya todo el ejercicio, ya sea de aprovechamiento o de disposición final. Esto, digamos, es importante que nosotros tengamos en cuenta que este tipo de gráfico pues siempre digamos que se maneja con lo que es el tema de totales y cuál es, digamos, es el objetivo es que pues uno cubra todo, digamos, toda el área, y que pues se vuelva, digamos, verde. En ese proceso pues vamos a ver, digamos, esta diferenciación. Aquí pues vemos, digamos, que dentro de lo que nosotros aquí observamos es también este tipo de gráficos que nosotros podemos utilizar en este caso, que va a ser para poder, digamos, a nivel de áreas identificar que cuánto, digamos, sería el peso como tal de cada uno de los residuos. Aquí yo tenía otro tipo de gráfico que pues uno puede utilizar al respecto, pero es muy grande, digamos que este no, como que no nos sirve, digamos, para muchos datos, más bien, digamos, para algunos datos reducidos, y para poder entonces dar una ilustración básica de cuál ha sido, digamos, una gestión, por ejemplo, digamos, a nivel de lo que es la gestión de estos residuos. Entonces, en ese sentido sí es bien importante pues tener en cuenta esto, y en esa parte pues que nosotros pues lo realicemos. También que digamos, como tal, de donde, digamos, nosotros sacamos este tipo de gráfico, digamos, lo sacamos de la siguiente manera. Digamos que generalmente nosotros acá tenemos de lo que es la parte, digamos, como tal, lo tenemos acá, estos datos que nosotros pues acá nosotros tenemos, digamos, acá total de residuos, digamos, tratados, no tratados, que están en disposición primaria y demás. Y nosotros entonces aquí también podemos utilizar este tipo de gráfico, ¿no? Entonces aquí digamos que llegamos y seleccionamos los datos, insertamos como tal el tipo de gráfico, y es el que nosotros pues observamos aquí, ese tipo de gráfico pues de jerarquía, pues para saber, ¿no? Entonces la idea cuál es en ese sentido, pues la idea es que nosotros podamos utilizarlo. Ahora, una de las observaciones es que digamos, la limitación que también tiene, digamos, en general, digamos, este tipo de gráfico, es que para que sea más claro tiene que manejarse, digamos, lo que es el tema de totales tanto en su eje horizontal como en su eje vertical. Digamos que aquí no podemos tomar varios meses porque pues nos quedaría de esta manera, y pues
pues no tendría, digamos así, mayor sentido. En cambio, digamos que si, por ejemplo, nosotros analizáramos, por ejemplo, solo el mes de enero, digamos que acá lo podemos sacar, digamos, de un gran total, los grandes totales, digamos que si lo dijéramos con totales lo podríamos hacer. Digamos, acá sí, por ejemplo, acá digamos si habláramos de totales, ¿cierto? Y acá entonces llegáramos y pudiéramos entonces en este caso sumar cada uno de ellos, por ejemplo, digamos y eso digamos que dentro de lo que es la parte pues, de informes gerenciales, lo que es digamos el informe de la alta dirección, entonces pues pudiéramos nosotros también utilizarlo. Entonces, por ejemplo, entonces aquí nosotros podemos utilizar en este caso, digamos, si nosotros habláramos acá, seleccionamos esta parte que sería, digamos, el total y digamos que esta parte también aquí como tal. Si ustedes se dan cuenta, lo he seleccionado pues con el control para seleccionar dos celdas, un grupo de celdas, en este caso dos matrices que están aparte. De una vez voy a lo que es el tema de insertar, aquí ya voy en el menú insertar y entonces respectivamente pues podemos ir a lo que es el área de triángulo. Entonces nosotros nos damos aquí cuenta de que tiene una mayor una disposición. Ahora aquí qué es lo que podemos hacer, si esto fuera digamos la disposición de todo lo que se ha hecho en un año, aquí lo que vemos es que ya digamos que la totalidad de los residuos pues que no se han tratado, pues que todavía digamos que no tienen ningún tipo de tratamiento, pues que son pocos en relación digamos a lo que se ha hecho digamos frente a la gestión. Entonces eso digamos que es para esta identificación de lo que es el tema digamos también de gestión. Esto también se puede utilizar, ¿no? Entonces aquí digamos que estos tipos de gráficos pues también digamos que nosotros los podemos utilizar y que digamos que en este sentido, si cambiamos acá lo que es el tema, digamos si jugamos ya con lo que es el tema ya de lo que es la parte, bueno, aquí sí necesitamos acá cambiarlo, pues digamos que acá lo ponemos en amarillo y aquí pues lo podríamos poner también en rojo. Entonces vemos que la proporción de lo que no se ha hecho digamos gestión aún, entonces pues no es no es digamos como tal tanto, ¿no? Entonces miren que aquí lo hago. Obviamente acá pues cambiaríamos el tipo de letra porque pues aquí no se entendería, pero digamos que la idea es esta, digamos que darle también el sentido de lo que se ha gestionado y lo que no. Entonces volvemos digamos a ese tipo de digamos de gráficos. Entonces aquí pues podemos incluir ya lo que son las leyendas igual como lo que estábamos viendo digamos en este sentido y entonces pues también lo que era el tema de las etiquetas aquí pues lo que era pues más opciones de la etiqueta de datos porque acá se necesita digamos incluir digamos lo que es el tema de las comas y demás. Entonces espérate, acá nombre de la serie, aquí lo voy a tomar otra vez, entonces la que son las etiquetas. Entonces aquí ya voy a mostrar entonces más etiquetas y entonces le voy a poner el valor. Entonces aquí ya nosotros indicamos lo que es el valor y ya con eso pues podemos hacerlo de esta manera. Ahora aquí pues el tema pues de lo que es las letras, también lo que es el tema de tamaño y lo que es el tema ya como tal de las fuentes. Entonces ya seleccionaríamos el color de la fuente pues obviamente negro para que se pueda ahí distinguir. Entonces aquí ya nosotros lo hacemos. Listo, entonces ya miren que aquí digamos que esto es muy gráfico, o sea, se ha hecho una buena gestión. Entonces a veces de pronto por otro tipo digamos de gráfica y demás, pues ya digamos que es la preferencia, pero que digamos que uno trata de buscar digamos como esa claridad frente a lo que es los diferentes tipos de gráfico al respecto y que nosotros podemos en ese sentido digamos hacer control sobre esto, porque como esto también se vuelve en parte digamos también se vuelve dinámico porque pues va cambiando digamos paulatinamente. Por eso digamos que importantísimo utilizar lo que habíamos visto de las herramientas de tabla, porque pues eso también nos permite pues no tener que volver digamos a actualizar digamos cuando nosotros utilizamos lo que son las tablas y ya digámoslo así y tablas dinámicas. Entonces estos gráficos pues van cambiando de acuerdo digamos a la necesidad. De hecho uno pudiera digamos hacer una exposición de esta gestión en cualquier momento en tiempo real de lo que esté sucediendo. Entonces probablemente pues acá va cambiando en ese sentido. Entonces este tipo de gráficas que yo digamos que les he mostrado acá
generalmente pues sí son para el tema de volúmenes, digamos que se pueden utilizar en este caso, digamos cuando hablamos digamos a nivel de gestión, digamos de lo que se ha generado y de lo que se puede y digamos que de lo que nosotros pues podemos hacer. Entonces aquí digamos que tocamos un total digamos anual, entonces y esto pues nos sirve a nosotros pues para lo que es el tema de año. Entonces eso digamos que en este sentido este tipo de gráficos nos va a servir para ello. Entonces sí, evaluarlo. Y es más, sabes que digamos que la ventaja, digamos, de este tipo de gráficos es que tú puedes hacer la distribución también en diferentes, de diferentes, digamos, datos de totales. Digamos, acá puedes tomar 4 o 5 que estén totalmente, pues, lo que es la parte, pues, relacionada. Digamos que, por ejemplo, digamos, para lo que es el tema de la salida no conforme, lo que son los defectos de fabricación o de la prestación del servicio. Entonces, por ejemplo, digamos, si uno quiere, digamos, saber cuál es, digamos, la mayor cantidad también y poderlo ilustrar, digamos, de una forma que no solamente, digamos, indique que es una barra más alta, no, sino que pues también, digamos, que en proporción también, o sea, para poderlo mejor, ver mejor, digamos, lo que son estos defectos en relación a los demás en como tal, pues este también puede ser perfecto. ¿Por qué? Porque por ejemplo, digamos que una de las cosas que uno puede aquí observar es que si yo tengo, digamos, una gran cantidad, si yo tengo, digamos, una gran cantidad de efectos, porque pueden sacar 5 10 20 50 tipos de efecto, en ese sentido lo que nosotros acá podemos es ver, bueno, cuál sería, digamos, el que nosotros tendríamos, cuál sería, digamos, los tipos de efectos que tendríamos que atacar, y entonces serían los que tuvieran, digamos, una mayor superficie. Entonces, porque pues eso que, y es más fácil pues justificarlo de esta forma gráfica. Entonces, eso digamos con respecto digamos a lo que son áreas y lo que es esta parte. Una de las cosas, pues ya digamos que teniendo en cuenta esta parte, digamos que una de las cosas que nosotros vamos a ver generalmente es lo que es la parte de la tendencia, digamos, como tal, bueno, nosotros veíamos también lo que era la dispersión y demás, como tal. Nosotros nos habíamos quedado, bueno, nosotros habíamos visto lo que era la dispersión, lo que era pues en este caso pues lo que era digamos aquí habíamos visto ya lo que era pues la parte, perdónenme, lo que era la parte de tendencia, ¿cierto? Entonces aquí pues que ya digamos que con esto habíamos hablado de las tendencias pues como tal pues anteriormente con la línea de tendencia histograma. Aquí vamos a mirar lo siguiente y es que primero el tema es que, digamos, a nivel lineal, pues nosotros acá con la parte lineal, nosotros siempre vamos a tener, digamos, una sola variable. Digamos, aquí nosotros podemos hacer diferentes tipos digamos, de tendencia, digamos, cuando se habla de las gráficas tendenciales, ¿cierto? Y, digamos, en estas dos puntualmente, digamos que se puede desarrollar teniendo, digamos, los datos como tal. Entonces aquí, digamos que lo hacemos de esta manera, seleccionamos estos datos y en ese sentido nos vamos acá a insertar, vamos a irnos a insertar de una vez y nos vamos a ir a lo que es la parte pues de lineal. Aquí voy a ir, digamos que aquí nosotros de lo que tendríamos que hablar, digamos en ese sentido, es que pues esta línea, este tipo de línea nos va a servir pues para ilustrar digamos este tipo de datos. Pues como tal, aquí digamos que son apiladas y esto digamos que se vuelve digamos porcentual. Ya digamos que lo hemos visto, pues digamos que no voy a ampliarlo. Acá lo mismo de áreas, pues aquí digamos que he aplicado, pero aquí quiero en este sentido pues aquí nosotros, bueno, este también es apilado digamos también, pero aquí lo que yo quiero digamos ilustrar es que dentro de esta parte aquí generalmente los datos nosotros si vamos a hablar de tendencias como en este caso, aquí vamos a hablar es principalmente de lo que es la parte dentro de lo que es la parte lineal. Ya en otros casos como lo hemos visto pues será digamos de otro tipo, entonces ya digamos que uno aquí lo trata. Inclusive aquí una de las cosas que uno puede digamos observar es que acá pues tú donde le presiones pues ya te va dando digamos la parte tendencial. Entonces digamos que acá ya teniendo la lineal, inclusive pues la de dos periodos pues va cambiando. Si ven que acá pues tiene esas diferentes formas y ya pues es cambiarle el color y como tal pues se va utilizando, ¿no? Entonces esto digamos que nosotros lo podemos usar en ese sentido.
Una de las cosas, digamos que sí es importante cuando pues, se utiliza, digamos, este tipo también de datos, pues como lo decíamos, digamos, para datos muy regulares, digamos, como, bueno, lo del tema de energía, eso ya lo habíamos hablado. Eh, no, perdónenme para no, digamos, hablarlo, pero sí vamos a mirar algo que es el tema de las gráficas de Pareto. Estas gráficas de Pareto, pues generalmente Excel, pues las viene, digamos, las va a traer, digamos, estas gráficas de Pareto que están acá en la parte superior, las va a traer Excel, digamos, de esta manera, pues ubicándonos ya, digamos, lo que son las cantidades y pues hasta cierto punto podemos decir también de que, pues, que son apiladas, ¿no? Entonces esto digamos que es automáticamente. ¿Qué es lo que va a hacer la gráfica de Pareto? Pues tomarnos nos va a organizar los datos desde el más grande hasta el menor. Entonces aquí digamos que nos va a dar y nos va a ilustrar que pues eso digamos que cuánto va a representar cada una de las partes como una frecuencia acumulada, para poder entonces se utiliza esta gráfica de Pareto. ¿Cómo nosotros entonces la hacemos? Entonces llegamos y por ejemplo aquí permítanme acá vamos a eliminar alguno de estos gráficos pues que no están digamos como tal, de que yo lo creé así de afán, como tal, y vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos entonces, miren, aquí digamos que ya lo veíamos. Vamos a hacerlo entonces de la siguiente manera. Lo primero es que vamos a seleccionar, digamos, aquí los datos que está, digamos, en esta parte, ¿cierto? Entonces aquí seleccionamos este tipo de datos. Los datos que nosotros vamos a tomar, obviamente, pues tienen que ser datos que en sus variables, digamos, que sea homogénea, en este caso, digamos, de intercelulares. Vamos a irnos a la herramienta de insertar y aquí en la parte gráfica vamos entonces a buscar acá lo que es el tema de histograma de esta parte. Digamos, ya vamos a empezar a hacer lo que es el tema de histogramas y vamos entonces a hacerlo de esta manera. Entonces miren que aquí ya con esta herramienta hacemos clic y fíjense que aquí ya nos queda pues nuestro tipo de gráfico. Lo vamos a ubicar pues en esta parte pues inferior aquí pues para poderlo digamos observar. Entonces miren que aquí ya pues ustedes ya le pueden colocar pues lo que es el tema de gráficas y demás y acá pues organizarlo. Entonces ya digamos que lo empiecen y lo organizan de esa manera. Entonces independientemente del dato como ustedes digamos lo vayan como ustedes lo tengan, pues él te lo organiza de la más alta pues a la menor. Entonces como tal pues nos viene pues a hablar sobre lo que es la parte ya de participación. Esto, digamos, la participación de cada uno. Digamos, este tipo de gráficos, pues, para lo que es el tema también digamos, del presupuesto, digamos, puede ser también, digamos, también puede utilizarse. De pronto, pues, también, digamos, para lo que es el tema de efectos, digamos que ustedes ya lo deciden, digamos, dependiendo también de lo que ustedes, digamos, quieran transmitir. Claro que, pues, como les digo, para mí personalmente es más gráfico, digamos, lo otro, porque es que yo puedo, digamos, hacer ya una comparación real, digamos, como digamos, diferente de pronto a lo que sucede, que tiene, digamos, unos datos que son, digamos, que aunque pues se diferencian entre uno y otro, pues harto, digamos que al ver, digamos que compararlo, digamos que nos queda, digamos, un poquito, digamos, más difícil, pues a nivel gráfico. En cambio, de pronto el que veíamos anteriormente, en donde estaba pues las diferentes áreas, digamos que ya podía, digamos, tener una mayor validez, digamos, para ver, digamos, cuál, digamos, que se presentan, digamos, en este caso de efectos, digamos, en mayor cantidad. En este caso, digamos que pues sí también se puede utilizar y bueno, si a ustedes digamos les parece, digamos eso ya es digamos cuestión de gustos, pero digamos que ustedes aquí ya lo pueden generar, ¿no? Entonces aquí lo pueden generar y aquí es en donde empezamos digamos a modificarlo, digamos a través de lo que es la parte ya de leyendas y demás. Yo digamos que aquí con esto sí, sí, lo que quiero, digamos, así mostrar, digamos que acá uno, digamos que puede modificar, bueno, aquí se puede modificar, lo que pasa es que si tengo problemas acá, toca hacerlo, digamos, de esta manera para que aparezca, digamos, este menú, que sí, entonces aquí vamos a mirar lo que son el tema de etiquetas de datos, vamos a mirarlo entonces que lo pongamos en el stream y listo, entonces de una vez, listo, aquí ya queda, digamos, de esta manera. Entonces si nos damos cuenta ya,
al organizarlo digamos de esa manera, nosotros lo que vamos a ver es que las etiquetas de los datos, entonces en este sentido pues lo pusimos en este extremo pues superior. Entonces miren que aquí ya uno digamos que va teniendo esta parte, y lo mismo digamos que esta la puede ir uno modificando. Entonces acá que pues podemos digamos que darle algunos toques digamos de lo que es el tema de color y demás. Pues ya digamos que eso ya lo hemos estado pues haciendo como tal. Listo, entonces las leyendas aquí digamos que podemos ponerla izquierda. Bueno, aquí ya, bueno, esta es la leyenda de la como tal, ¿no? Entonces miren que ya digamos que nosotros lo hacemos de esta manera, y ya digamos que podemos en este sentido ir mirando digamos también lo que es el tema de cada una de las leyendas, título del eje. Bueno, ya digamos que ya lo podemos hacer en este sentido, pues ya podemos empezar digamos a hacerlo cada uno, y empezar a modificarlo, el color y demás. Entonces ya este es el tipo de Pareto. Yo aquí pues lo tengo digamos un poquito más organizado digamos con las opciones que nosotros podemos hacer. Entonces esto digamos que como tal, generalmente pues a veces el tema es de que pues, los colores pastel pues son interesantes digamos acá para la separación. Aquí lo que yo hice fue hacer esto, digamos aquí digamos que yo con esto digamos acá lo que le di el formato digamos el relleno, digamos que lo puse digamos hacia azul, y acá en el esquema le puse digamos así blanco para hacer la separación. Entonces con eso quedó pues como es de lado y lado, entonces queda digamos queda como si hubiera digamos como una especie de espacio. Entonces eso digamos que es lo que nosotros podemos hacer en este momento. Es importante pues en este sentido tener en cuenta que pues toda esta parte digamos como tal, ya nosotros lo vamos a hacer pues, de tal manera que nos permita pues ya ilustrarla de mejor manera la información. Yo por eso digamos que lo estoy haciendo. Yo esto digamos que no lo había explicado el día de ayer, entonces pues ya queda digamos en esa parte. Habíamos explicado pues lo del gráfico de dispersión, un solo detalle que quiero digamos hacerlo, digamos que en el ejercicio que hice ayer con los instructores aquí de la tarde, le incluí más datos, y entonces miren que aquí ya digamos lo que es el gráfico tendencial pues de todas maneras pues ya digamos que empieza digamos a distorsionarse un poco. Sin embargo miren que una de las cosas que digamos que uno puede observar acá básicamente es que acá puse este punto digamos diferente digamos a los demás, pero para poder ilustrar lo que es la importancia de que se aglutinen todos los datos, ¿no? Entonces entre más los datos estén aglutinados pues más relaciones que hay entre ellos. Entonces por ende digamos que lo mejor digamos de este tipo de gráficos es que entre más datos tengamos mejor. Por eso digamos también lo que les compartía digamos de las fuentes de información de lo que era pues el DAN y a nivel de IDEAM y de Ministerio de Trabajo y de Salud. Entonces como para tenerlo allí. Y ya digamos que culminando digamos como tal la presente charla, vamos a construir lo que es nuestro gráfico como tal de el histograma, ¿no? Entonces el histograma es este gráfico en el cual pues, nos va a servir para poder entonces determinar en dónde están más acumulados los datos en ese instante, ¿no? O sea, nosotros pues hacemos una encuesta o como tal, y digamos que esto es una de las herramientas de mercadeo que pues nosotros vamos a también a utilizar para saber entonces en dónde está nuestro público objetivo. Aquí digamos que lo que yo he hecho es ya generar digamos como tal lo que es la parte pues de la frecuencia digamos como tal, digamos acá que ya nosotros pues hemos organizado pues esto por lo que es el tema de intervalos, la información de una encuesta que se practicaron digamos como tal, y entonces pues en ese sentido pues ya hemos hecho pues esta parte, este tipo de gráfica. Entonces miren, aquí vamos a trabajar solo digamos cuando nosotros tenemos esto, con la que nosotros trabajamos puntualmente es con la frecuencia pues absoluta. Entonces yo aquí he generado pues esta parte digamos que se ha organizado de tal manera para poder hacerlo de la manera que nosotros pues necesitamos.
Adicional a ello es importante como tal pues llegar a en este caso pues vamos a seleccionar digamos los datos que nosotros vamos a hacer con los que nosotros vamos a hacer pues la gráfica de histograma. Nos vamos a ir primero a lo que es el tema pues de insertar, ¿no? Entonces miren que acá si nos fuéramos a lo que es el tema de histograma, pues aquí tenemos digamos acá una parte digamos como tal que si nos da, miren que nos dan unos resultados pues que nosotros así en este sentido pues no deseamos, ¿no? Entonces ¿cómo lo hacemos así más fácil? Entonces insertar, vamos entonces nosotros vamos y nos vamos acá a lo que es la parte de columnas. Entonces planteamos una columna, listo. Ya aquí tenemos digamos lo que es el tipo de gráfico. Acá nosotros podemos observar que aquí ya tenemos en esta parte, miren que acá se la coloco digamos aquí. Ya tenemos en esta parte lo que es el tipo de gráfico que nosotros pues ya deseamos, ¿no? Entonces ya tiene digamos así la forma. Ahora, ¿cómo agregamos entonces lo otro de forma más sencilla? Digamos, llegamos aquí y lo que hacemos en este caso, digamos, es aquí dar clic derecho, clic secundario, ¿no? Entonces, al dar el clic secundario, entonces, miren, estamos acá, estamos en la gráfica, hacemos el clic secundario y en ese sentido, entonces, lo que nosotros hacemos es seleccionar los datos, ¿cierto? Y a partir de allí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, seleccionamos los datos y le decimos, mire, agregar. Mire, aquí se nos despliega esta ventana, entonces le vamos a decir agregar. ¿Qué vamos a agregar? Bueno, el nombre, digamos, vamos a ponerle tendencia, ¿cierto? ¿Y cuáles son los valores que vamos a agregar? Los mismos que habíamos pues, seleccionado previamente. Entonces vamos a irnos acá un poquito. Espérate. Nos vamos a ir acá un poco arriba. Y de esto entonces lo seleccionamos. Sí, escucho. Recuérdeme cómo hallo yo el registro. Está entre 8 y, bueno, el valor de 8 es la amplitud. Ah, ya, muy bien. Listo, ya te lo digo. ¿Listo? Entonces, bueno, ya termino el ejercicio y te lo explico. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos en ese sentido. mm, Vamos entonces, seleccionamos acá lo que es lo que es la parte de la misma frecuencia absoluta y en esta parte, digamos como tal, pues le damos clic en aceptar, ¿cierto? Y a partir de allí, lo que nosotros hacemos, digamos en esta parte, vamos entonces a generar, digamos, lo que es el tema del origen de los datos y de una vez entonces damos clic en aceptar y en ese sentido pues ya tenemos pues este tipo de gráficos digamos ya lo tenemos digamos así planteado. Entonces tenemos igual lo que este ya pero está digamos así separado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer también digamos en esta parte? Vamos a llegar, vamos a seleccionar digamos en este caso solamente digamos las que acabamos de crear. Vamos a seleccionarlas y de una vez entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle cambiar tipo de gráfico de series. Listo. Entonces cuando le decimos cambiar gráfico de series, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos en esta parte a identificar que ya nos identifica esto como un gráfico combinado, digamos como tal combinado. Y de una vez aquí, entonces, esta sería la primera serie, esta es la, digamos, la de tendencia que hemos creado nosotros y le vamos a decir entonces en este sentido de que pues lo tome lineal. Entonces miren que ya nos da digamos como la imagen previa, cómo digamos va quedando, listo. Entonces le vamos a dar a aceptar y con eso pues ya lo tenemos aquí. Entonces eso digamos como tal. Bueno, permíteme entonces y con esto pues ya en esta parte vamos a mostrar lo siguiente. Bueno, perdónenme ahí la llamadita, yo ahorita en el break le devuelvo la llamada a la persona. Entonces vamos entonces al generar este tipo de gráfico, entonces ya tenemos esto. Ya prácticamente digamos que lo tenemos de esta manera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Digamos, aquí vamos a hacer que le decimos relleno digamos así como tal, pues vamos para que sea diferente. Aquí en el esquema, sí. Vamos a ponerle, digamos, también el tema de esquema, pues digamos que como tal ya queda, digamos que ya va quedando. ¿Cómo los unimos, digamos, de esta manera? Los unimos entonces lo que hacemos es
yéndonos aquí, digamos lo que es el tema de gráfica, yéndonos a esta parte, digamos como tal, y, joder, pucha. Y entonces en este sentido, eh, ya permíteme, ay Dios que se me... Entonces, así, vean, es que siempre se me pierde. Entonces aquí ya con este nos vamos a ir, digamos, a lo que es, no, perdón. Entonces nos toca acá clic derecho y nos toca irnos aquí a la opción, digamos, clic derecho del todo el gráfico, digamos, dar formato de serie, digamos, indicándonos esta parte para lo que es el ancho del rango. Entonces acá digamos en ancho de rango, pues, ¿qué es lo que hicimos? Voy a repetirlo. Entonces, bien, ya digamos que lo tenemos acá. Entonces, no, aquí en este más no lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo acá. Clic secundario, vamos entonces a dar formato a las series y de una vez entonces en el ancho del rango vamos entonces a hacerlo de esta manera. Vamos a borrarlo todo, le vamos a poner 0, listo, y de una vez entonces 0 enter y ya queda digamos de esta manera. Entonces miren que ya quedan los datos, entonces ya quedaron todos unidos y ya con eso pues tenemos eh, nuestra parte ya digamos de esta manera. Entonces esto digamos que es digamos que es la parte ya de lo que es el histograma, digamos que así digamos que ya nosotros podemos organizar este tipo de datos y con esto digamos que también podemos nosotros hacerlo a nivel de, de lo que es la parte, pues en especial la parte de mercado, digamos, para saber dónde es que está, digamos, no solamente nuestros clientes, sino saber en dónde se encuentra, digamos, también la competencia, saber inclusive cuál es la mayor oferta que ellos, digamos, que en el mercado que se está haciendo, o sea, todo esto, digamos, que se puede hacer al respecto. Entonces, esto, digamos, de esta manera. Bueno, el profe Carmelo acá me estaba haciendo, digamos, acá una pregunta sobre lo que era los intervalos, ¿no? Esto, digamos, que es la parte, digamos, de estadística. La verdad, la verdad, bueno, la verdad es que, digamos, aquí para el tema de estos intervalos en este momento, digamos que eso sí no lo tengo, digamos, así presente. La verdad que en este momento no lo tengo presente, o sea, pues lo sé hacer, pero digamos que no, en este momento, digamos que no lo tengo así presente. Sí digamos que lo quiero tener también en cuenta porque digamos que sí, digamos, pues no me lo habían pedido, digamos, en la tarde, pero sí sé que, digamos, aquí tengo que volver a recordar esto, no es que sea difícil. Acá Es lo como que... es como una fórmula, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que ¿sabes qué es lo que sucede? Y eso, digamos, que aquí es a partir, digamos, este intervalo es a partir del número de datos que nosotros tengamos. Este yo lo saqué de un ejercicio y me tocaría, digamos, volverlo a revisar para hacerlo. Y inclusive lo voy a dejar ahí porque es que sí sé que siempre como que he tenido esa necesidad y vea, lo voy a mirar. Aquí de todas maneras, pues bueno, lo que es la frecuencia absoluta, sí es, digamos, la cantidad de datos que hay, digamos, en este rango de intervalos. La marca de clase pues va a ser la mitad entre cada uno de los intervalos. Digamos que aquí sí, digamos que en esa medida. Y lo que es la frecuencia pues absoluta pues será todos los datos que se van sumando. Aquí yo sé que ya que perdón, la acumulada, que es lo que se van sumando. Yo sé que aquí sí me dio mal. Aquí sí me, aquí sí me ha dado, aquí sí me ha dado mal, pues en este caso. 68. Sí, sí, exacto. Entonces, pero bueno, pero entonces ya digamos que aquí, sí, porque es que acá la acumulada es esta, digamos, acá es 24 y demás. Aquí, digamos que me va cambiando. Pero entonces, lo importante, digamos así rápidamente, es lo siguiente, y es que cuando nosotros aquí hablamos de lo que es el tema de histogramas, entonces lo podemos hacer a través de lo que es la frecuencia absoluta. Entonces con esa es la que nosotros solo, única y exclusivamente. No se vayan a enredar de pronto con el tema de esta porque es muy fácil, digamos, uno dice a esta y pues la verdad pues, perdón, a esta y la verdad pues que sí ya en este caso mm, digamos que en estos casos es más fácil digamos por este lado, ¿no? Digamos que así digamos que uno lo puede modificar y ya sabe que pues directamente va a tener los datos que se desea como tal.
Bueno, entonces, esto digamos como tal. Yo sí te quedo pendiente de esto porque sí, o sea, sí lo sé hacer, pero en este caso digamos que no me acuerdo. No me- Realmente sí no me acuerdo en este momento cómo hacerlo. No, Bueno. igual a mí también se me... No, sí, es que es como, eso es como todo, o sea, mire que nada más en este tema de histograma y a veces que pronto si no lo practico y eso que lo mantengo dando mucho, digamos, en especial en los cursos de Excel, y a veces me toca así repasarlo porque se olvida y vea, y no es tan complicado. Entonces sí, pero yo sí quedo pendiente, digamos, para dártelo ahí en la siguiente sesión, porque sí quiero, digamos, hacerlo y no quiero dejarlo pasar. Bueno, permítame acá un momento, voy a devolverme. Entonces miren que ya listo con los datos. Esto digamos que es lo que nosotros pues vamos teniendo en relación a lo que es la parte de los datos. Mm, una de las cosas que nosotros pues ya veíamos digamos en las sesiones anteriores y que era pues relacionado pues ya a lo que era el tema de los datos, a lo que era pues ya de las mediciones, ¿no? Pues dándoles digamos acá lo que era la parte pues gráfica. Nosotros habíamos hablado digamos de lo que era la parte gráfica, pues ya digamos como tal lo que era la parte, esta parte, digamos que ya, digamos que con esto, digamos que vamos completando y digamos que una de las conclusiones que nosotros podemos sacar es que, y digamos así en general, es que los tipos de gráficas tienen que cambiar y tiene uno que evaluar también cuál es la que mejor me va a transmitir una información, o sea, cuál es la que me va a servir para poder transmitir los hechos que están sucediendo y entonces ahí que digamos que va a intervenir, qué factor va a intervenir, no solamente la forma, va a intervenir también el tipo de variable, va a intervenir los colores que yo vaya a utilizar para poder entonces ilustrar la forma pues de la manera pues más verídica, ¿no? Porque es que miren que uno se da cuenta, digamos que uno digamos que puede uno juntar muchas digamos que cuando se habla digamos de lo que es el tema de encuestas y demás y ahorita digamos en periodo electoral, una de las cuestiones que digamos a veces sí se está digamos a veces rebatiendo en redes sociales, ¿cierto? Es también la forma en la que se ilustra la información, ¿cierto? Porque no es lo mismo digamos decir que no, lo que pasa es que el otro va ganando. Es muy difícil decir que no, un candidato va ganando a decir un candidato va alcanzando. Va alcanzando. Entonces, si uno, digamos, que empieza, digamos, con ese lenguaje y más con el tema de gráficas, esto generalmente, digamos, con las gráficas, uno tiene que tener también mucho cuidado porque, pues, sucede mucho, digamos, como lo que pasa con la misma Biblia, y es que las gráficas te pueden decir lo que tú quieras. Entonces en ese sentido va a ser muy importante que nosotros sepamos ubicar bien la información, de que pues saber digamos que de qué manera puedo transmitir la información y lograr ese sentido. Y bueno, hasta cierto punto digamos que si yo quiero lograr algo, digamos que soy convencido de que pues hay que hacer una gestión por un lado, pues hasta cierto punto uno puede también estudiar ese tipo de gráficas para poder generar digamos también lo que es el tema de inversiones o también pues de acciones y demás que se pueda hacer. Miren que una de las cosas que muchas veces cuando uno digamos está trabajando el tema de las gráficas, pues son muy importantes porque también eso demuestra gestión. Porque una de las cosas que uno ve es que dicen, no, es que le hace falta trabajo, que es que tal, que es esto, y cuando va a mirar, digamos, si tú lo ilustras en gráficas, ahí van a estar los datos y no van a estar, digamos mostrando otras cosas que no son. Obviamente, pues la idea es que pues sean sobre datos reales, porque pues, y sobre, digamos, los datos como tal. Entonces, en ese sentido, digamos que va a ser muy importante. Ahora, todo esto, digamos que yo he empezado, digamos que me he tardado, digamos, en mostrarle todo eso es porque finalmente, digamos que el objetivo principal de poder darles como tal toda esta ilustración es porque finalmente todo esto va a recaer en qué, en los planes de acción.
qué es lo que yo voy a hacer. Y claro, estos planes de acción pues cuestan dinero, representan tiempo, representan esfuerzo e inclusive hasta pues uno si se va más allá puede también representar el tema de motivación, ¿no? Porque pues ahora esto también digamos que es algo que también digamos que en diferentes aspectos e inclusive miren que a mí me sorprende mucho que hoy en día digamos que ya lo que es el tema de esto de métricas y de todos estos datos de inclusive inteligencia artificial que ya analiza todo esto digamos a través de lo que son estos medidores KPI que son los que miden todo el tema de, de, de frecuencia de visitas, de palabras claves y demás, y ya se está utilizando inclusive en todo lo que es el tema de los procesos electorales, digamos que hacían entrevistas, digamos un reconocido medio de comunicación que ahorita digamos que más se está desenvolviendo más en los canales de YouTube más que pronto en el tema de radio como tal y resulta que ellos le hacían la entrevista a los diferentes candidatos presidenciales y lo que me sorprendió fue que el tema fue que dijo vamos a utilizar métricas con inteligencia artificial. Claro, entonces ya digamos que ya empezaba digamos a generar digamos una cantidad de datos no solamente tema de palabras claves que con las que digamos estaban relacionados pues cada uno de los candidatos sino que también empezaba a generar el tema de audiencia lo que era digamos la parte también de las ideas o sea de que pues si digamos lo que expresaba cada candidato estaban de acuerdo no estaban de acuerdo entonces todo eso pues nos identifica pues digamos que esos datos digamos y lo mostraban ahí digamos a nivel gráfico y todo eso es para qué para tomar decisiones eh, inclusive si nosotros hablamos de una de las áreas una diríamos de las actividades económicas que creemos que a veces de pronto no tanto es el fútbol digamos que cuando uno ve digamos lo que es el fútbol actualmente en Europa más que aquí porque pues desafortunadamente digamos que aquí en Colombia o bueno en América Latina en algunas partes porque pues también hay que decirlo lo que pasa es que pues tú tienes que ser muy talentoso para poder surgir, ¿no? Entonces pues digamos que en ese sentido digamos que se utiliza. Pero miren que algo digamos que hablaban, digamos ahorita del jugador Luis Díaz, digamos del Liverpool que ahorita está, que me impresionaba tanto era que los analistas digamos de fútbol decían es que imagínense que ellos utilizan son métricas. O sea, decían era el análisis que le hicieron a Luis Díaz para poderlo contratar y para que jugara pues en el Liverpool de Inglaterra no era no fue que miraron uy digamos pues todo el mundo digamos que vio digamos lo asombrado que estaba Klopp con Luis Díaz pues cuando se enfrentaron el Porto y el Liverpool y entonces le hizo un poco de maravillas ahí a Klopp y dijo no a este señor hay que contratarlo no fue solamente así o sea no fue algo como ahí sí como se dice un amor a primera vista no ellos también utilizaron métricas y lo increíble es que esas métricas no las utilizaron simplemente cuando estaba allá en Europa y eso. No, las métricas las utilizaron desde que Luis Díaz estaba aquí en Colombia, en el Junior. O sea, imagínense toda la cantidad de datos que generaron. ¿Para qué? Para finalmente tomar una decisión. Y eso es lo que se nos viene. Miren, yo por qué les comento esto, digamos, de lo que es el tema de fútbol, lo que es el tema, digamos, de las campañas presidenciales, de lo que es eso. Bueno, de antemano yo sí aclaro lo que, digamos que el interés mío, digamos, mi invitación es ir a votar. Voten. Esa es mi invitación, votar. Continuando, pues toca aclarar porque uno nunca sabe, ¿no? Pero miren que sí, independientemente de por quién, miren que cuando uno analiza, digamos eso, y uno se da cuenta que si en el fútbol están, ¿cómo es que se llama? En el fútbol están haciendo, digamos, este tema de métricas, sí, pues es por qué, o sea, ¿por qué lo hacen en el fútbol? Porque de todas maneras ya han madurado, digamos, en algo
en algo que nosotros, digamos, todavía nos falta en buena parte, digamos, de América Latina y bueno, y en el caso de nosotros, y es que el fútbol no es un deporte, el fútbol es un negocio y es un negocio privado. O sea la federación sí uno se emociona con la selección Colombia y todo, pero creo que muchas veces la desilusión que a uno le sucede es porque uno no entiende eso, o sea, no entiende que eso es un negocio privado. Entonces, pues la federación, porque eso lo manejan unos privados, eso no es de democracia, o sea, claro, lo que pasa es que tiene como ese componente que como que si fuese, digamos, como parte del Estado, porque pues como juega es Colombia, pero resulta que no, son un poco, digamos, son un conjunto, digamos, que es la FIFA, un conjunto de empresas privadas que pues eh, re- eh, que lo que hacen es representar a un país y a nombre de ese país pues van y hacen entonces los diferentes torneos, pues como conocemos la Europa, la Copa Europea, la Copa América, el Mundial, entonces todo eso. Entonces uno digamos que aquí el análisis que uno tiene que hacer es que si ellos manejan, digamos, eso, digamos, como negocio y es con métricas y es con inteligencia artificial y es porque por el tema de perfeccionamiento. Miren que una de las cosas que más, digamos que y por eso digamos que yo digamos que refuerzo mucho la idea de lo que es la parte digamos gráfica y lo que es conseguir los datos y para lo que es la toma de decisiones. Imagínense que como todo en el mundo, imagínense que todo en el mundo pues todo es apuesta, si no solamente es en el fútbol, no solamente de pronto es como nosotros a veces vemos en las películas que están allá haciendo la cola para apostar por un caballo en el hipódromo. No es solamente digamos como tal, digamos, como en eso de entretenimiento. Inclusive hay apuestas para los ganadores, gente que apuesta plata. Inclusive hace ya varios años cuando fue lo del tema del Brexit, una de las cosas que hacían era, digamos, la apuesta también por si pasaba o no el Brexit. Sí, o sea, la salida del Reino Unido, sí, del Reino Unido de la Unión Europea. Y resulta de que la gente apostó. Y miren que una de las cosas más curiosas es que en esa oportunidad eh, ya, digamos, se está desarrollando, digamos, una cantidad de datos. Y digamos que ahorita con todo esto, digamos que se van desarrollando datos y demás. A veces nosotros, miren una de las cosas digamos, dentro de nuestro código electoral, digamos, explicando, digamos, todo esto de las gráficas, dentro de nuestro código electoral dice que no se puede publicar encuestas los últimos 8 días antes de la elección. Por eso la última encuesta puede ser ahorita el viernes o el sábado y ya a partir del domingo pues no hay ningún tipo de encuestas. ¿Qué es lo que sucede? Aunque ustedes, digamos, aunque uno no lo crea, los datos, o sea, ¿por qué, digamos, se hace esto? Pues por un lado, digamos que sí, para defender, digamos, también la libertad del elector, de que no haya como una especie de influencia sobre el elector, digamos, como para que, digamos, para invitarlo a votar, ¿cierto? Para no decir, ay, no, es que esto ya va a ganar X o vaya a ganar Y o lo que sea, no. Sino que realmente, digamos, no solamente es en eso, sino porque los datos, digamos, en esa última semana también pueden reflejar, es casi que exactamente, digamos, si sacaran quién es el quién es el posible ganador y eso digamos como es matemática y es estadística con esos datos. Ahora esos son datos que digamos que se hacen. Yo les contaba lo del Brexit también, digamos de la salida, porque digamos también hubo apuestas digamos en Europa frente a que si a ver si la gente votaba sí o no frente a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eso fue en el 2017, creo que fue 17 16 y miren que una de las cosas es que hubo empresas, o sea, todas las encuestadoras decían, ah, no, que la no salida iba a ganar. Algo así como lo que pasó acá con el tema del plebiscito por el proceso con el proceso de paz, que todas las encuestadoras decían que no, y resultó que sí, y allá pues decían que no iba, perdón, que sí, digamos, acá lo iban a aprobar y resultó ganando el no. Y allá pues fue al contrario, decía que iba a ganar el no y ganó el sí, que sí a la salida de Reino Unido. Y miren que cuando uno, digamos, que cuando analizan eso, las métricas y es por grandes cúmulos de información, o sea, porque ya digamos que hubo una sola empresa y ustedes, digamos, ahí la pueden consultar por internet y
Y ustedes van a ver que ella lo que hizo fue incrementar el tamaño de muestra, mirar, digamos, lo que es el tema de dispersión y demás. Las otras encuestadoras, pues lo hicieron, digamos, de una forma tradicional, tomando pequeñas muestras, tomando, digamos, como que, digamos que no las variables más efectivas y por eso, digamos, que también se equivocaron. Y eso, digamos, que ha pasado, pues en las elecciones hace unos 6, hace unos 4 años, inclusive 6, que ya digamos que si ustedes recuerdan las encuestadoras acá en Colombia, empezaron como en un camino del desprestigio por una sencilla razón, porque empezaron, digamos, como a dar resultados muy diferentes y muy raros en relación a lo que pasaba, digamos, en la realidad. Entonces, como que, y eso, digamos que, eso también, digamos que ayudó, digamos que esa situación ayudó para que pues efectivamente pues también se pulieran y tuvieran que reflejar pues más cercano digamos lo que es el tema de la realidad y bueno aplicar métodos y miren que eso el tema de la muestra es tan puntual que esta empresa digamos que yo les digo allá en Inglaterra tomó mayor número de muestras y tomaron ciertas variables que fueron identificando con inteligencia artificial, porque pues ustedes saben que la inteligencia artificial pues analiza una cantidad de datos en segundos y empezaba a identificar variables claves, ¿cierto? Que permitieron decir, venga, nosotros vamos a predecir que aunque todos digan que las personas van a votar no al retiro del Reino Unido, aunque las encuestas digan que no, las personas iban a votar que sí y preciso sucedió ese resultado. Ahora, ¿por qué yo hago todo esto? Porque es que finalmente cuando usted toma esos datos y tiene esto, pues acá genera planes de acción efectivos y que muchas veces estos planes de acción no van a ser a corto plazo. Miren que entre uno más recoge información, entre uno digamos pues va a generar digamos como estos tipos de planes de acción. Ya vamos a mirar lo que es el tema de análisis de causa. Lo que pasa es que ¿por qué se vuelve digamos importante esto antes de entrar digamos a lo que es el tema de análisis de causa? Porque es que si porque aquí es en donde uno tiene que centrarse es que en el fin, ¿no? O sea, yo les he hablado que uno no importa, digamos, si uno está empezando un camino, a uno no le debe importar si el camino en el recorrido es pedregoso, si hay subidas o bajadas, a uno le tiene que importar es el final, ¿no? O sea, lo que uno tiene que llegar. Y finalmente, pues lo que tiene que llegar es el plan de acción. Entonces, eso, digamos, lo que es el tema uno de la información y lo que es el tema del análisis de casos. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a ver ahorita, digamos, adelantando más adelante, pues va a ser a poder entonces poder tomar, digamos, esos planes de acción analizando principalmente las causas, pero con miras en que al resultado final, ¿no? Entonces ese digamos que se vuelve nuestro objetivo, digamos, en últimas. Y el objetivo final en este caso en donde va a estar a nivel organizacional, allá en la visión. ¿No? Entonces, porque nosotros tenemos que llegar allá. Por ejemplo, en nuestra entidad, ¿cuál es el objetivo de todo lo que nosotros hacemos de correctivos? Que nosotros seamos la empresa la entidad más reconocida como lo vimos en la visión, la de mayor reconocimiento a nivel nacional. Inclusive por eso es que, pues, esa visión, pues, está muy amarrada a lo que decíamos anteriormente, hace unos años, en nuestra entidad en la cual nosotros llegábamos a que llegamos a decir que era la empresa, la entidad más querida de los colombianos. Entonces ese objetivo, digamos que en parte, digamos, es eso, digamos, de la visión, es lo que nosotros, pues, allá es donde nosotros que tendríamos que llegar. Y en las organizaciones, pues, ya dependiendo de lo que planteen, digamos, las metas. Por eso es que aquí es, digamos, eso es donde uno empieza a hacer un análisis dentro de la parte del seguimiento. Y es que si la visión es a 2 o 3 años, ¿cierto? Aquí los planes de acción, digamos, lo que tendrían que plantearse, digamos, hacer más robustos y que me permitan también, digamos, en cuestión, digamos, de lo que es el tiempo, que me permitan también entonces solucionar todo, o sea, hallar las cosas, pero solucionar esas cuestiones grandes a nivel organizacional estratégicas. O sea, miren que aquí hay algo que uno tiene que tener en cuenta y es que a veces uno lo ve y esto digamos es lo que pasa con los sistemas de gestión de papel. No, tú ves una empresa que, uy, no, mejor dicho, tiene 10 15 años con el certificado de gestión de calidad. Entonces tiene, digamos, en 15 años tiene 5 renovaciones. Pero tú la vas a ver y es
Y es la misma cosa, digamos que va, que no, que el papelito, que tal, que tenga las acciones y todo, y no se ve esa mejora. Mire, aquí es en donde uno, mire, yo no sé si ustedes, digamos que, y perdónenme que yo, oiga, pero yo quiero que reflexionen en algo. ¿A ustedes no les parece, digamos, tan curioso? Porque aquí es donde uno empieza. ¿Por qué los auditores siempre están, digamos, pidiéndonos a nosotros más que vea que el tema de planes, de que no sean como para solucionar el problemita acá, sino que pues que sean, digamos, que se vea lo que es el tema de la mejora? Es por esto. Porque nosotros no recogemos toda la información y entonces como si es corta la información, pues cómo vamos a generar planes que sean más robustos y demás, que nos generen planes digamos a largo plazo, digamos 1 año, 2 años, o sea, que se pueda generar. Entonces generamos planes que, bueno, sí, o sea, que se vea la mejora y de todo. Y siempre se genera, digamos, muchas de esas observaciones. Y es por el afán. ¿Pero por qué es? Por eso, porque no estamos conscientes de lo que es la información, no tenemos información disponible. Y por eso sí, o sea, se cumple y se tienen los procesos y demás. Entonces, esto digamos que a nivel, digamos, de lo que son los planes de acción, nosotros tendríamos que dar un mayor acompañamiento también a esos procesos y conocerlos a fondo, conocer lo que es la organización. Ese es uno de los requisitos máximos. Miren que ustedes, miren que, y eso, miren, uno lo ve, digamos, uno lo ve. Y es que, y pasa ahorita, digamos, y ese va a ser uno de los problemas grandes de la digitalización. Miren que la digitalización, uno de los problemas grandes es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué va a haber, la pregunta sería, ¿por qué va a haber resistencia en relación a los procesos de digitalización? Va a haber la resistencia porque es que vamos a creer que es que nada más al ingeniero de sistemas que haya programe y él programa su código y entregó y se acabó. No, resulta que nosotros tenemos que estar ahí al lado del ingeniero de sistemas, del que hace la programación, no para controlarlo, sino para que la programación que él haga sea acorde a esto y aterrice y que sea también pues manejable para todos, o sea que y que realmente nos dé resultados absolutos, porque es que miren, esto de los indicadores de gestión, yo sí soy amigo de que esto tiene que sistematizarse, por eso es que y me perdonan que yo haya hecho el énfasis mucho en el tema del Excel y de mirar otro tipo de gráficas que nosotros los contemplamos, y es por eso. Y es porque nos están pidiendo de que nosotros entonces lleguemos a qué, a tomar mejores decisiones y entre más información pues mucho más. Lo veíamos con las gráficas de dispersión frente a los datos más aglutinados. Lo veíamos acá también digamos con el tema de los histogramas. Mire que el histograma también, si usted se pone digamos a mirar, ahí también usted puede hacer estudios de tiempo, digamos cuáles son los días digamos a nivel de producción, cuáles son los días en donde se presentan más fallas o inclusive en el año usted analizar o sea, cuáles son en dónde es que se presentan mayores incapacidades. O sea, usted tiene que generar, digamos, todo ese cúmulo de información para que le permita hacer esto. Mire, o sea, esto va a subir a un nivel en donde nos va a permitir tomar decisiones y más en un mundo cambiante. Miren que por qué digamos, hoy en día con todo lo que ha sucedido en la pandemia, con toda la crisis de los contenedores, con la crisis de suministros como tal, lo que es el tema ahorita, digamos, de la inflación, que es pues debido también al tema de los suministros, porque hasta ahora caímos en cuenta realmente de que hombre, los grandes productores de todos los insumos químicos y demás vienen de donde precisamente están en conflicto hoy en día, digamos, pues porque, y eso, bueno, ahí digamos que uno puede hablar muchas cosas, pero digamos que todo eso, todos esos datos, digamos, las personas, ¿por qué nosotros tenemos incertidumbre? Por la falta de información. Ya de hecho, ya en la escritura lo decía, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Imagine la Biblia tan sabia hace mucho, hace yo no sé cuántos años. Entonces, todo eso es lo que uno hace énfasis con el tema de los planes de acción. Entonces, aquí por eso es que yo hago mucho énfasis en esto, porque mire, yo lo hacía, digamos, mire, y eso digamos que es el tema, digamos, de mostrar, digamos, más información y hacerlo. Entonces, ahora, como el fin es hacer el plan de acción, ¿cierto? Las actividades, pues entonces, ya teniendo la información como lo hemos hablado, las bases de datos y pues no siendo digamos como las únicas sino las más generales, ya digamos como tal, pues tendríamos que entrar a otras páginas pues para entrar más, con más información y créame, vea, yo se los digo, cada vez,
cada vez que yo veo, digamos, lo que es el tema de información, la importancia, digamos, de conocer estas bases de datos dependiendo de lo que nosotros, dependiendo del área en donde nosotros estemos, va a ser muy importante en todas las áreas. Mire, yo se lo comparto. Yo ahorita, digamos que estamos con otro grupo, digamos que les comparto, estoy con un grupo pues hablando sobre lo que es la parte de servicios públicos domiciliarios. eh, de servicios públicos domiciliarios, digamos, estamos hablando. Y digamos que me centré también, digamos, como lo usando de la parte también me centré, digamos, en enseñarles también el sistema de gestión de la superintendencia de servicios públicos y todo esto. Y en un momento dado, pues que en el cual pues están participando también pues personas también de la super y me generaba digamos curiosidad que la importancia de que digamos que uno conozca la información digamos de cómo saber la legalidad de prestadores de servicio de si hacen eso y ahí también mostraban eso, o sea, también igual que digamos como en la misma línea en la que pues se estaba manejando. Entonces como que eso, pues yo les comento esto porque uno se da cuenta que pues esto es totalmente necesario pues ingresarse allí y poder digamos tener las fuentes de información no siendo estas únicas, digamos hay muchísimas fuentes de información y lo mejor es que con internet están ahí están ahí pues digitalizadas. Entonces digamos que es por esto como tal la importancia digamos de lo que es el tema como tal de tener esa información y para qué, para poder hacer, para llegar a un plan de acción y partiendo de lo que es pues lo que son los análisis de causas. Entonces ese digamos que ese es el digamos el punto digamos más importante. Ahora, ¿qué es lo que uno digamos que va a empezar a mirar digamos en ese sentido? Digamos que si nosotros esa misma visión se la tenemos que dar a quienes, a los trabajadores, a todas las personas que pertenecen a la organización e inclusive a los terceros que también digamos generan un impacto significativo en las actividades de mi organización, es decir, el de todo digamos que si es el tema de mantenimiento, si es el tema digamos que pues digamos con lo que es el tema de computadores y demás. Miren que uno en todo esto se pone a observar. mm, y es que, y es que la medición, digamos, esto es esa misma visión que tiene que darse a los trabajadores. No solamente es decir, usted tiene que medir eso, no, es por qué y de hecho, pues como ya de pronto sí les he dicho anteriormente, que permita, ojo, que permita que, que los trabajadores no solamente se centren en su trabajo, no, es que yo hago esto y no más y lo demás, no, no, me interesa es yo quedar bien, no, sino que sino que pueda tener esa visión global y eso pues exige tiempo, o sea, hacer un buen plan de capacitación que sea totalmente no por cumplir, no como lo que nos pasa en seguridad y salud que es de pronto el tema de una inducción y es sí, de enseñarles que los peligros y demás, pero digamos que lo hacemos es como nada más, a veces digamos que por cumplir y a veces no nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué impacto es el que va a generar en el trabajador? Y el impacto cuál es que cojan la conciencia, como lo que yo les decía, digamos que me pasaba, yo era de los que sufría, y sí como se dice les cuento esta triste historia, yo era de los que sufría con las personas y así como muchos con el tema de las pausas activas, ay que como, ay otra vez y de todo, yo con tanto trabajo, bueno, etc. Y yo sufría, pero miren que el impacto, y eso fue, ahí sí como se dice, sin querer queriendo que digamos que diga la solución. Y es que imagínense que llegó un momento en donde los puse, digamos, a capacitar, digamos, a nivel biomecánico y entonces la señora, pues ahí sí como se dice, les mostró las verdaderas películas de terror. No son esas de Freddy Krueger y todo, no, no. Las películas de terror, eso lo que es el tema del daño que genera, como se daña con el túnel carpiano, con el manguito rotador, que el tema, pues, como tal de la espalda y de todo. Mire, generó tanto impacto al punto que yo desde ese día hasta el día en el que pues ya el Sena me hizo una propuesta que no pude resistir, nunca tuve que volver a sufrir con las pausas activas. Las hacían solos. Ese es el impacto. Y eso es lo mismo que uno tiene que tener acá. ¿Cómo yo hago para generar impacto?
Y a veces, miren, yo se los digo, son procesos de capacitación muy serios, muy dirigidos, que nosotros estemos muy encima de ellos. Mire, el ejemplo, yo se los digo, a veces cuando digamos en capacitaciones podían estar 12 personas, 15 en una capacitación, digamos, de biomecánico, digamos lo de la parte de pronto de, ¿cómo es que se llama? De, bueno, herramientas, bueno, cualquier. Pero miren, cuando eran las capacitaciones, cuando la gente sabía que eran las capacitaciones puntuales a nivel de psicosocial, comunicación asertiva, pues es que yo di con una persona, que inclusive pues tengo una amistad con ella, eh, es una chica psicóloga y ella, imagínense, miren, llegaba hasta el mismo gerente y todos eran, o sea, siempre llegaban 12 15 personas, 50 personas, 50 60 personas, eso no cabía en el salón en donde nosotros hacíamos las capacitaciones cuando era una capacitación. ¿Y saben por qué? Por el impacto que también generaba, digamos, esa capacitación. Y esas dos lecciones, digamos, yo se las dejo, digamos, yo se las comparto, ¿no? Ahora, eso no es por mí, porque pues ahí no, o sea, no era, digamos, de mi parte, pero que el hecho es de que uno ahí ve, digamos, el impacto de que si es un tema, digamos, que lo hacen, digamos, como tal, digamos que le genere ese valor agregado a la persona, que esté muy bien dirigido, pues va, digamos, a tener esa parte. Entonces, digamos que eso es lo que uno tiene que tener en cuenta para poder obtener los datos, porque es que, miren, también hay que tener en cuenta, hay unos datos, como lo hemos visto, que son externos, pero los internos, digamos, que también son importantes, porque pues eso se habla del contexto organizacional, externo, interno. Estos internos usted necesita de ellos. Si usted necesita es realmente cómo usted puede lograr colaboración metiéndose, entrándose, ahí sí como se dice, la cocina, el trabajo a cada uno de ellos, eso sí dándole la confianza de que cuál es el objetivo, cuál es el punto final y obviamente pues ser muy transparente en eso, porque es que saben que lo que sucede desafortunadamente y eso digamos que a mí muchas veces digamos me preocupa dentro de lo que es la parte, digamos, de, ¿cómo es que se llama? De asesorías. Mm, y que me lo han comentado. Y es que a veces el asesor, digamos, bueno, hay una persona que pues tiene, digamos, el trabajo de todo lo que es el tema de talento humano, o sea, el pago de nóminas, seguridad social, incapacidades, liquidación de incapacidades, bueno, toda esa parte de talento humano, pues administrativa, que eso es arduo. Casi sola, casi sola. Tiene el sistema de gestión de calidad, tiene lo de seguridad y salud en el trabajo. Y con esfuerzo, con dedicación, inclusive hasta a veces con horas extras no reconocidas, hace el trabajo, hace el trabajo. Y miren, ¿saben qué es lo que de pronto yo sí, y ¿saben qué critico muchas veces los asesores? Que llegan es como, creen algunos, que es destruyendo el trabajo, o sea, hablando mal del trabajo de esa persona, o destacando las falencias que tenga. Imagínese cómo no va a tener falencias si tiene todo ese cúmulo de trabajo. Yo soy uno de los que digo, el sistema de gestión tiene que ser única y exclusivamente, así como lo del tema de laboratorio, lo que veíamos a nivel de metrología que decía, no, las personas dedicadas a la parte metrológica, independiente de otras tareas, tienen que estar solamente dedicadas a eso, a lo que es el tema metrológico. Así debería ser el sistema de gestión integral porque tiene muchísimo trabajo, lo estamos viendo, el seguimiento. Y entonces lo que hacen es resaltar las partes, o sea, resaltar las falencias, que pues yo no voy a decir que la persona sea perfecta, pero a ver, esas falencias realmente palidecen frente a toda la gestión que había hecho, porque sí, y entonces pues manteniendo eso 4, 5 años, 6 años, el sistema pues como tal y con todas esas tareas, pues significa que la persona es muy buena y que responde. Entonces como que llegar y a veces como a generar eso, antes al contrario, miren, yo se los digo, ¿sabe qué genera? Eso genera, eso genera malestar, genera deslealtad y finalmente uno como asesor, ¿qué pasa? Uno se da cuenta de que el trabajo que ha hecho la otra persona es bueno. Se los digo porque me ha pasado. A mí alguna, no, es que tal y eso. Y después cuando van y miran, no, es que esto ya está hecho, ya está hecho y todo lo demás. Sí, escucho. Señor, ayer justamente me hicieron una consulta Sí, y esa consulta es, usted sabe que si la empresa es su clase
solo 5, Sí, tienen que ser los 60 estándares mínimos. sí, señor. No importa el número de trabajadores, me dice él, Carmelo, ¿yo cómo voy a hacer si tengo 5 empleados y está trabajando en una empresa de alto riesgo? Igual para una empresa que tenga 5 empleados, ahora, lo otro sería, bueno, o que le aconsejé yo sería, habla con la ARL y con el líder de seguridad y salud ocupacional de la empresa, para que lleguen a un consenso de que metan los estándares, pero que muchas cosas no van a aplicar. Bueno, lo que uno tiene que, digamos así, ser claro, digamos, en ese sentido, lo primero es que ahí sí como se dice, le tocó hacerlo. Es decir, de malas como la pedaña mueca. Le toca hacerlo todo. Lo otro es que, miren, y en eso digamos que sí es muy recomendable, que se sienten, digamos, mi recomendación, digamos, en ese sentido, es que se siente el gerente, digamos, el representante legal, ya que pues son solo 5, se sienten los 5, o sea, se sienten todos con el responsable de seguridad y salud del trabajo. Y estudien bien la legislación, en especial lo que tiene que ver con la ley 1562, la ley 1295 del 94 y también lo que nos viene a decir la resolución 312 de 2019 en los siguientes puntos fundamentales, en uno puntual, y es que la administradora de riesgos laborales debe, ayudar a las empresas en todo lo que es la identificación de peligros, en la que es la implementación, digamos, como tal del sistema de gestión, sin importar su tamaño o la actividad que realiza. Es muy importante que tengan muy claro eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen el derecho, y porque es que está en legislación, eso desde hace rato, imagínate, en donde la administradora de riesgos laborales tiene que colaborarlos en todo eso. Inclusive ahí lo que nos habla también la ley 100 en el capítulo de riesgos laborales también. Entonces eso digamos es lo más importante, porque o sea, de cumplir le toca, pero eso no es que le toque digamos solito allá, digamos contra en el río y contra la corriente, no, la RL tiene que ponerle allá su motorcito para que lo haga independientemente. Lo que pasa es que desafortunadamente digamos que ahora ahí no dice que si por la cantidad de aportes nada, tiene que hacerlo. Ese digamos es el punto fundamental y eso sí, hacer la solicitud a ARL buscando también digamos reforzando eso y digamos dependiendo también de la respuesta que le da ARL, pues pueden digamos ya hablar digamos con un abogado que pues que les pueda decir no, entonces pasemos eso ante la, ¿cómo es que se llama? Ante el Ministerio de Trabajo poniendo la queja, porque es que miren lo que va a pasar y perdónenme que yo me desvíe, digamos, frente a eso, y eso, digamos, que ya, que lo quiero, digamos, como tratar en este punto, digamos, para todos ustedes, y es que esa va a ser la pelea que van a tener las ARL con, o sea, entre empresas, ARL digamos, en este caso, Ministerio de Trabajo, porque es que, por ejemplo, llega la empresa y entonces le llega la visita sorpresa, no tiene el sistema, entonces le van a poner sus multas. El empresario, pues hombre, consulta a un abogado que puede hacer y demás. Y se da cuenta de que todo lo que estaba obligado la ARL, como les digo, sin importar su tamaño, los tiene que apoyar. O sea, ahí está en resolución 3.2. Y entonces va a ser la pelea. Que vea, es que claro, yo no hice, pero usted no me apoyó. Y entonces, y esa va a ser, digamos, que la pelea, digamos que en algunos casos, digamos, que vamos a tener, digamos, con ARL en ese sentido. Entonces ustedes tienen, eso, digamos, es lo que hay que mirar y hay que, digamos, exigir esa parte, digamos que como tal. ¿Para qué? Para poderlo, digamos, cumplir. Ahora, lo otro que yo sí les digo es que como son, digamos, la actividad, ahora bueno, ahí hay que tener en cuenta una cosa. Son 5, digamos que cuál es la actividad económica. Digamos, cuál es la descripción qué es lo que ellos hacen. Bueno, solamente la persona no me quiso decir porque es un contrato el cual están intentando Ah, bueno. No, que la pero empresa. Pero digamos, igual la empresa le toca 5 la clasificación porque está dentro de la empresa que es la que también tipo 5 grado 5. bueno, es lo que... Entonces que el contratista, aunque sea de grado 3 y entra a un, digamos, a una empresa que sea de alto riesgo, se convierte en alto riesgo.
Sí, pero digamos que, claro que es que, bueno, o sea, sí, digamos que como tal, sí, sí, digamos si es un ejemplo, si es un tema de actividad de minería o de transporte, pues dependiendo también, digamos, del trabajo, digamos, si va a entrar, digamos, también a apoyar la parte, digamos, operativa, pues ya eso es distinto, ¿sí me entiendes? Pero digamos que aquí hay que mirar una cosa y es que, digamos, la actividad principal, yo pregunto la actividad principal, ¿por qué? Porque, por ejemplo, caso real, eh, yo soy una empresa que su actividad económica es la comercialización, digamos, eh, ¿cómo es que se llama? De guadañas, ¿cierto? Todo lo que es el tema de jardinería, de todos esos aparatos, digamos, como tal, guadañas, motosierras y demás. Solo hago la comercialización. Pero, entonces, ¿cuál sería mi actividad principal? Tres. Esa, la categoría 3. ¿Qué sucede? Bueno, tengo menos de 50 trabajadores, o sea que aplico 21 requisitos en seguridad y salud. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo, digamos que alguien hace un trabajo de alturas por el tema de almacenamiento de mercancía y pues tiene que más de un 80, a pesar de que yo tenga un trabajador en eso, en esa parte, pues de todas formas yo sigo siendo 3. Obviamente yo tengo que asegurar a ese señor en el riesgo de 4 o 5 por el trabajo que digamos que está desarrollando. Sin embargo, la actividad principal no es que suba, sino que se queda, digamos, en 3. Ahora, ahí digamos que ahí hay que mirar, digamos, qué es eso, digamos, cuál sería el servicio que iría a prestar y también, digamos, que también digamos lo que es la parte también de cómo es que se llama las tareas que fueran a desarrollar, pero digamos que eso digamos que hay que analizarlo muy bien. ¿Quién le da a uno digamos una mejor respuesta digamos como tal es también digamos en ese caso digamos sería el contratante digamos que es, también digamos que tiene que adaptarse porque eso también es cierto de que uno tiene que adaptarse digamos a las disposiciones, pero finalmente hay que mirar es la actividad principal que está desarrollando. Entonces, Leandro, eso hay que tenerlo, sí. este, lo que pasa es que aquí pasan los dos casos. Mm, Uno, cuando usted es una persona que va a trabajar una actividad de alto riesgo en un centro comercial, la persona sigue siendo riesgo del centro comercial. Porque eso también está en la 15, en el 1295 y el 94, que es lo que llaman el riesgo a cielo abierto. Por, exacto. No, por, sí. por, porque el riesgo se da por centro de trabajo. Entonces, Exacto. si yo soy clase 3, soy pintor, y a mí me contratan en Ecopetrol, yo automáticamente me convierto dentro de Ecopetrol Ah, para eso sí. Ah, Ecopetrol. no, sí, ahí sí, sí, claro. Ahí sí pasa eso, sí, claro. Pero digamos, claro, digamos que, digamos, si yo soy centro comercial y yo de pronto tengo a alguien de, digámoslo así, contratado laboralmente para que limpie, digamos eso, pues solo esa persona será de alto riesgo, no todos los trabajadores del centro Claro, comercial y mi actividad. Entonces, para que, digamos, como que hacer esa distinción, claro, ahí sí le toca a uno, digamos, adaptarse en ese sentido. Y miren que eso también demuestra, y eso digamos que cuando yo creo que es el análisis que todos hemos hecho, es que con el sistema de gestión llegaron y unos digamos que, digamos si lo hace, digamos en este caso, llegaron y cogieron con el sistema de gestión que se había, digamos, diseñado desde el año 2014 con el decreto 1443, ¿cierto? Que después pues entró en el 1072 eh, y que pues era basado también en la norma OSHA 18001 2007. eh, Cogieron en el año 2019 cogieron un machete y eso lo partieron en picaditos y entonces se rompió todo el ciclo. Digamos, yo personalmente sí soy uno de los que digo, digamos, en relación a la resolución 312 de 2019, que se tiene que, o sea, que se tiene que reestructurar, digamos que ¿cómo es que se llama? Derogar muchas, digamos, de las partes, digamos, de lo que es la 312 y poder que está bien, o sea, está bien que de pronto se haga una distinción por el tamaño y las actividades que realicen, digamos, las empresas, pero digamos como que en esos vacíos, como el que me acaba de comentar el instructor Carmelo,
tiene que dar, digamos, una solución también al respecto, ¿no? O sea, que digamos que le permita también a las empresas también, pues no incluirse, digamos, en tan alto trabajo, pero sin dejar de, pues, de hacer todo lo de seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de enfermedades y accidentes laborales, y adicional que, pues, que se cumpla el PHBA, porque, por ejemplo, todos aquí lo vemos, cuando uno mira, digamos, los requisitos de las empresas, digamos en especial las que son de 1 a 10 trabajadores, prácticamente es que tú haces que un tema de examinar peligros, unas capacitaciones y se acabó. O sea, casi que se volvió una plana. Así como, digamos, como lo que pasaba antes con calidad, que era llene planas y salió. Eso es lo que se volvió, digamos, en esa parte. Ya de pronto tiene un poquito más estructurado lo que es el tema de la 21, de 11 a 21 trabajadores de actividades principales 1, 2 y 3. Ya tiene, digamos, un poquito más, pero al igual, también rompió el ciclo. O sea, solo se respeta, digamos, para las grandes y hay que seguirlo, digamos. Yo sí creo que que debería haber es el ciclo para los tres. Obviamente en su debido tamaño, más dirigido, o sea, más en eso. Y inclusive en las actividades económicas agrícolas, ¿cómo me van a decir cómo me van a decir que solamente que no, que el pago de seguridad social, que identifique peligros y sale? ¿Cómo Sí, así? eso no O sea, tiene eso no tiene sentido. ninguna razón de ser. Porque es que entonces, o sea una de las cosas es que, digamos, uno entiende, digamos, que, digamos, para las unidades agrícolas, yo digo, puede ser que de pronto valga el examen, digamos, para esas unidades agrícolas y en especial cuando son familias, de pronto digamos, que ellos les valgan ir a un médico general, que les dé una valoración general y valga. Eso está bien, ¿no? Eso digamos que yo no le veo ningún Leandro, problema, pero sí debería haber Leandro, eso. Sí. Leandro, sí, yo también trabajé hace muchos años con una empresa de agroquímicos. Yo cuando veía lo que se hace los 312 sobre el nivel de riesgo, a mí me parece increíble porque en esas empresas donde más se gasta en la parte de salud, porque ellos cuando trabajan con un tipo de insecticida o herbicida, posiblemente pueden sufrir una baja de colesterasa. Y la colesterasa es una enzima en el cuerpo humano que si se baja te puede dar un infarto. O sea, esas personas tienen que rotarla cada 3 meses, hacerle el seguimiento del examen médico. Imagínense pudiendo tener un riesgo tan bajo en esa clasificación. Mm. Sí, o sea, realmente, miren, sabes qué es lo que sucede? Que realmente eso, más que crítica, es también para que lo miremos nosotros dentro del tema del sistema de gestión. Y es que estos sistemas de gestión nosotros no los podemos manejar. Si queremos que sean, digamos que sean viables, económicamente viables, que cuando digamos que cuando lleguen momentos de crisis seamos tan fundamentales como el comercial, como el representante legal, como lo que es el que desarrolla, digamos, digamos, la parte misional, la parte, digamos, operativa como tal, que sea, o sea, que también nos volvamos de esa parte, digamos, también importante, y es porque generemos ese valor agregado. Porque miren, eso sucede muchas veces, y eso digamos que hay que decirlo, es porque quienes crean las legislaciones y quienes a veces las regulan, pues son personas de escritorio. Eso es así de sencillo, no están en el campo. Digamos, yo personalmente sí soy uno de los que creo que digamos que los directores de diferentes entidades como la nuestra y demás, pues debería ser más, no tanto, digamos, nombrado por un ejecutivo, sino por meritocracia. Personalmente creo que debería ser más meritocracia y que al menos esté unos 20 años en la organización y que haya estado también, digamos, en la parte misional. Eso, digamos, como en ese sentido, pienso yo. Profe Garzón, Sí, escucho. ¿cómo está? Gusto en saludar al público el día de hoy. Sí, Mi nombre es Orlando García, creo que ya lo conoce. sí. Te escuchamos, profe. En el sentido que manifiesta Carmelo, debo hacer algún tipo digamos, de mención por mi experiencia, ¿no? Yo he trabajado en el sector de la industria petroquímica y de los agroquímicos.
ahí donde la persona responsable del sistema tiene que hacerse ver. Claro. No, sí, Si también es bien verdad. hay que atender a esto, Eso. recordemos que el ciclo PHBA, dentro del procedimiento lógico y por etapas, establece mejora continua. Entendemos esto desde el punto de vista que el punto 22462 de la 1072 menciona el ciclo PHBA, además hace claridad en eso. Entonces, ¿por qué creer que la ley no está asumiendo eso? Si también hay una definición en el 22461 con respecto a la parte de planificación. Entonces, creería yo que ahí las empresas que están haciendo lo de la vista gorda si no están aplicando esto. ¿Sí? Aparte de que los inspectores de seguridad o los inspectores de revisión de este tipo de situaciones emanados del Ministerio de Trabajo deberían tener presente esta clase de artículos que tiene el decreto por si encuentran alguna falencia, porque es tanto deber como obligación del empleador como del trabajador manifestar este tipo de situaciones. El empleador debe corregir y debe adherirse a la ley, y el trabajador debe denunciarlo, porque así está establecido dentro de las responsabilidades que deben de tener cada uno con respecto a la ley. Entonces, creería yo que ahí está siendo una parte omisiva los actores del hecho. Sí, y claro. Ahí no le recargo mayor responsabilidad al gobierno, salvo en algunos vacíos que se pueden manejar de acuerdo a otro tipo de documentos establecidos en la ley. ¿Sí? Eso es importante. Lo otro sí coincido con usted, es que no hay personas pertinentes, adecuadas, con el perfil, con las competencias, para emitir conceptos y generar leyes que regulen y manejen, digamos, la parte de seguridad y salud del trabajo y la ambiental también. Porque es que dejamos de lado el tema ambiental cuando también es sumamente importante y que va ligado directamente a la salud de los trabajadores. Entonces, ahí sí comparto la idea que usted menciona de que hay personas que son de escritorio nomás y que no conocen en nada, para nada, el tema del campo. Y créame que, gracias a Dios, he tenido mucha experiencia de campo en este sentido. Trabajé en proyectos grandes donde, digamos, se manejaba una minuciosa atención en estos temas, y que de alguna manera se pasaban por encima de la ley, y por esas situaciones yo tuve que renunciar de varios proyectos, porque recordemos que la ley hace que nosotros seamos solidarios con estas situaciones, y por ende vamos a estar directamente perjudicados a aquellas personas que tengamos algún tipo de licencia, sea ambiental, sea de seguridad y salud del trabajo, sea de cualquier otra. Vamos a tener una injerencia en el proceso por nuestras competencias asignadas en el marco de las funciones del rol que estemos desempeñando dentro de la empresa, más en estos temas de seguridad y salud del trabajo. Entonces era el aporte que quería dar en esta mañana. Gracias. Profe Orlando, la verdad que sí, yo, o sea, totalmente de acuerdo, sin discusión. Sin embargo, yo creo que también, digamos que analizándolo en la realidad, esa omisión que usted dice, digamos, de las empresas y a veces también de lo que se habla de que, pues, que de pronto no se revise, digamos, minuciosamente y demás, es porque, pues, principalmente, digamos, como se habla de estándares mínimos. Entonces, por eso, digamos, que queda, digamos, ahí corta la legislación y es como, digámoslo, entre comillas, una licencia como para cumplir. No, es que yo solo tengo que cumplir con estas dos cositas. Y claro, obviamente a uno le toca cumplir y le toca también uno, ¿cómo es que se llama? A nivel de seguridad y salud, pues, como decir, amarrar todos los cabos
y obviamente dejar no solamente lo mínimo, sino también lo necesario, digamos, para dentro de esos Exacto, sistemas de gestión. exacto. Entonces, sí, lo que pasa es que, digamos que Dejar nada, de todas maneras, sí, sí, digamos que cuando uno ve, digamos, por lo menos la resolución 312 de 2019, lo que hizo fue reducir los requisitos y lo que hizo, digamos que, entre otras cosas, fue también, digamos que, disminuir la calidad del trabajo y el perfil que nosotros pues teníamos como responsables de seguridad y salud en el trabajo, porque pues imagínese, solo se volvió, digamos que, digamos cuando uno analiza los primeros para las empresas de 1 a 10 trabajadores, y bueno, me perdonan si no muestro cámara, sino que es que tengo ahí una infección en el ojo y por eso, digamos, no lo estoy mostrando hoy. Eh, eh, y es que pues solo se volvió un hacer. Eh, en el tema de pronto de las otras que son de 11 a 50 pues hasta digamos una parte digamos de lo que es el planear, de pronto lo que es el tema del hacer y por ahí de pronto ¿cómo es que llama? Por ahí de pronto el verificar, digamos, y como muy sencillo la revisión, pero digamos que se cortó todo ese ciclo. Entonces eso pues realmente sí ha perjudicado muchísimo porque pues créame que el hecho de que pidieran los 62 requisitos pues era digamos que hacía digamos el trabajo muy interesante en especial en estas empresas pues pequeñas. Pero bueno, eso digamos que es lo que uno tiene que tener en cuenta y a veces miren yo digamos la reflexión, o sea yo defiendo yo pues igual que usted yo soy consciente y con esto digamos que digo no es que digamos que quiera ponerme de parte, pero de los empresarios, pero también digamos que con la legislación y cuando se habla digamos de estándares mínimos, sí lo que se hace es como un detrimento también en la calidad de la seguridad y la salud en el trabajo y eso digamos que es una, ¿cómo es que se llama? Como una puerta de escape a incumplir lo que es el tema de los derechos y deberes a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces claro, sí uno tiene que tener carácter, tener experiencia y en especial que, pues, digamos que las personas que estamos acá, puedo, digamos, suponer y adivinar que también, digamos, que están también con el tema de seguridad y salud en el trabajo hace varios años, entonces pues tenemos esa ventaja de saber, digamos, todo eso, porque pues muchas veces de pronto lo que nosotros formamos a nuestros tecnólogos y digamos, a nivel de seguridad y salud, ellos también digamos que pueden tener esa falencia y hacia eso digamos que también hay que apuntarles digamos a esos detalles. Entonces sí, de verdad que aprecio mucho lo que dice el instructor Orlando y de verdad que en todo eso digamos que estoy 100% de acuerdo con él. Y en el caso, digamos, del instructor Carmelo, pues sí, la idea como tal es hacer, digamos, en síntesis, digamos, como tal, hacer un estudio, digamos, como tal, digamos, del trabajo y todo eso. Y entonces, pues, ahí sí como se dice, amarrar los cabos y entonces hacer, digamos, no solamente y en esto, digamos, que quiero, que quiero, digamos, como informarles también que digamos cuando uno habla con la administradora de riesgo laboral no solamente digamos es afiliarlo a un tipo de riesgo, digamos ya pues que ustedes hagan el análisis y digan no, este debe estar en 4 o en 5 bueno, dependiendo también, profe, sino que, y ya termino, y sino que también le tienen que informar a la ARL, digamos en comunicación escrita, cuáles son las labores que él desarrolla, digamos si va a estar dentro de un sitio o va a salir, o sea, todo eso digamos que es importante y pues quiero aprovecharlo porque pues sí no hay que olvidar que la ARL es ya como negocio y es un seguro, pues el negocio de los seguros es no pagar. Entonces como que para que lo informen también. Ahora sí te escucho. sí, profe, quería mencionar adicionalmente que hay que entender un tema con respecto a la articulación que viene la 312 y del 2019 con la 45001. No con Mocha ya, sino con la 45001 del 2018. Y articulamos en la asignación de personas que diseñan el sistema, el tema de liderazgo y de apoyo. Esto está en el tema de roles, responsabilidades, competencias. Es verdad. También articulamos el sistema de la seguridad social integral en la parte de planificación cuando abordamos riesgos y oportunidades. También se articula en la parte de capacitación en temas de
de planificación y apoyo, que vendría siendo los puntos 6 y 7, en referencia directa a lo que es planificación de acciones, competencias, toma de conciencia. La parte del plan anual de trabajo, que vendría siendo ya con el liderazgo, la planificación y el apoyo, 5, 6 y 7 de la 45.000. En temas específicos con referente a la política, a los objetivos, a los recursos, a abordar riesgos y oportunidades nuevamente, y al liderazgo y el compromiso civil y en la evaluación médica ocupacional, lo relacionamos con las acciones a abordar riesgos y oportunidades en la planificación y el control operacional, así como también la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Está en la parte de planificación, que es prácticamente la identificación de peligro y evaluación de riesgo que contempla esa planificación, además de los requisitos legales y otros requisitos. Y por último podemos mencionar también las medidas de prevención y control frente a los peligros, riesgos identificados. Y eso está en la parte de planificación y operación respectivamente. Entonces creería yo que la articulación ahí es evidente, y que es lo que yo le mencionaba con respecto a las empresas. Que si bien los estándares para algunas claro, se han reducido en el tema de requisitos, esto no quiere decir que no cumplan con lo mínimo, y lo mínimo es eso que le acabo de mencionar. Entonces, ¿quién es responsable de esa articulación? Obviamente el que está encargado del programa, o en este caso del sistema de gestión. Si esta persona no tiene en cuenta estas cosas, o si la empresa no tiene esta persona, usted sabe que la ley lo obliga a contratarla, y que de acuerdo a la asignación de personas que tenga la empresa en su volumen, así va a ser el criterio de selección para el técnico, tecnólogo o profesional, especialista y demás que deba contratar. Eso no lo exime en ningún momento de que no deba cumplir con esos requisitos mínimos, y que si bien dentro de las condiciones que se exigen se tiene un punto de articulación que existe a la hora de cumplir los requisitos mínimos de la resolución 312 de 2019 y los numerales de la 45.000, con este respecto a la ejecución de la asignación de personas que diseñan el sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, se está dando cumplimiento parcialmente a los numerales 5 de liderazgo y 7 en apoyo para aquellos que tienen, digamos, una menor incidencia en los requisitos. Y que de la parte de roles y responsabilidades y autoridades de la organización, la competencia, claro, esto también quiere decir que en el momento de asignar a las personas encargadas del sistema de gestión se debe tener en cuenta que las personas cuenten con las competencias, entonces, en temas de educación, formación, experiencia, etc. Además de lo que sea necesario, y a la vez definir las actividades correspondientes a los procesos en la ejecución de los roles, en este caso de los cargos. En cuanto al cumplimiento de requisitos, se debe entender que se debe afiliar a un sistema de gestión. Claro, no, que eso se sí, puede no, eso asociar no es negociable. esto a los numerales que ya les había mencionado. Sí, con respecto a las capacitaciones, también se está dando el cumplimiento parcial, aunque en la parte de planificación específicamente, en las acciones abordadas de riesgo y oportunidades, además de la planificación de las acciones, esto da a minimizar o a eliminar los riesgos por los trabajadores por medio de dichas capacitaciones. Entonces, la toma de conciencia, el hacer referencia al aporte que tienen las actividades de capacitación en los empleados y garantizar que digamos que los colaboradores cuenten con las competencias necesarias, es de responsabilidad de esta persona que se debe contratar. Digo, repito, exigida la ley, y que deben desempeñar su labor en este contexto. Los demás ítems que les menciono, pues, están, digamos, de una manera íntima y relacionada con esto, para no entenderme más en el tema. Entonces, ahí hay un tema que se debe prestar a una discusión más robusta, más profunda, en el sentido de que se debe hacer una mejora de este compilatorio decreto 1072 y de su resolución anexada 312, que
que deroga la 1111 y que sabemos tiene algunos vacíos que nosotros debemos ir mejorando. Pero de lo que tenemos hoy a lo que teníamos hace 10 años, esto es un avance significativo. Y esto hay que seguir por esta misma senda. Gracias, profe. No, gracias, profe Orlando. Y la verdad que sí, la verdad que pues es que digamos que la diferencia sí entre lo que teníamos hace 10 años es que no había seguimiento. Ahorita digamos se tiene un poquito más de seguimiento. Creo que también y digamos que a nosotros nos ha perjudicado digamos también la resolución 312 porque pues y se los digo por experiencia digamos porque hay empresas de todo, ¿no? Hay empresas que aunque sean pequeñas quieren cumplir con todo así, o sea, así no les corresponda digamos como tal, como hay también unas que son un poco más grandes y no lo necesario y de todo. Entonces, es en ese juego, digamos, yo digamos que lo hablo no tanto del tema a título mío, sino que también lo que uno encuentra con los empresarios. Y es que sí, uno tiene que realmente o sea, estar muy bien documentado, muy bien, digamos, dentro de lo que es necesario y lo que realmente pues se tiene que hacer, ¿no? Y obviamente sí, o sea, mirando, digamos, como te decía, aparte de esos requisitos, de esos requerimientos. Pero sí, digamos que esa dificultad de esos vacíos, sí hay que, digamos, que hacerlos ver como tal de manera, digamos, significativa al empresario, porque pues finalmente y digamos ya lo decías, o sea, ya digamos lo que es el tema del ministerio o inclusive los clientes que nos vienen a auditar a nosotros como empresas, digamos nosotros siendo sus proveedores, pues van es directamente digamos a los puntos digamos que están ahí digamos claramente identificados y de pronto inclusive digamos que puede ser digamos que el hecho está de que pues sí digamos que esto digamos ha ocurrido porque pues también hay empresas en donde digamos me dicen vea ya nos dejaron de pedir tantas cosas y es eso y entonces es porque digamos como porque va lo del error de la información digamos yo me amarro mucho digamos a lo que ha sucedido digamos en pandemia digamos que salía el presidente a decir una cosa y cuando salía el decreto, la resolución pues que iba digamos a reglamentar ese requerimiento, desafortunadamente era una cosa diametralmente distinta. Entonces, entonces eso digamos que ese es el juego en el que nosotros tenemos que estar y que bueno, eso se volvió un reto más grande precisamente por esas lagunas y esos grises y que pues por ende sí importante digamos tenerlo ahí presente. Entonces, de antemano sí, pues les puedo decir que pues aprecio mucho digamos lo de la participación porque pues esto digamos que también nos nutre a todos y de verdad que pues uno cuando pues trata digamos de profundizar esto y cuando yo les he estado hablando digamos de lo que es el tema de obtener la información, créanme que el mismo, o sea, la misma alta dirección cuando ve la información y ve estos datos sensibles que puede, digamos, ser factores de éxito, créanme que de ahí en adelante se puede hacer inclusive trabajo mucho más. Digamos, cuando uno ve, digamos, empresas grandes como lo que es el tema de Coca-Cola y eso, ellos no se meten con estas normas ISO. Ellos tienen sistemas mucho más avanzados y más estratégicos porque tienen muchísima más información que hasta sobrepasa pues este tipo de sistemas. Entonces ellos digamos que están más allá, digamos arriba con el tema de calidad total y otros modelos digamos más avanzados. Entonces pues en ese sentido pues importante. Quiero digamos que en esta parte info, decirles que vamos entonces a tomar entonces la pausa activa, 20 minuticos y ya regresamos a las 10:10. ¿Listo? Ya entonces regresamos y contesto acá unas llamaditas que me han hecho para continuar. ¿Listo? Entonces ya aquí voy a dejar de grabar acá. Voy a parar.